sobre el COVID-19 hasta el corte de esta noche. Respecto a los contagios, 6 de mayo, 501 defunciones. Reportan 3.912 en las últimas horas, con lo que suman 101.230. Regresa a la normalidad tras levantar la cuarentena por el COVID-19. Familia, una vez más estoy con ustedes y me siento muy feliz de poder continuar la serie de Más Fuertes. Estoy seguro que tanto para mí como para ti este 2020 inició como los años pasados, con muchas metas, con muchos anhelos, con muchos sueños, algunos objetivos que querías cumplir en tu vida, pero nadie imaginó que por ahí del mes de marzo todo cambiaría para siempre. Yo en lo personal me estaba preparando para correr mi primer maratón. La semana pasada fue cancelado, como muchas cosas que yo tenía en mente fueron canceladas. Ya pasaron 4 meses, ¿lo puedes creer? 4 meses del encierro, 4 meses de estar viviendo en carne propia la crisis. Y aunque muchos ya se sienten listos por regresar a la normalidad, sería una gran lástima salir de esta crisis sin haber aprendido nada de esto, sin cambiar algo en nuestra vida. No podemos regresar a ser los mismos que éramos antes. Tenemos que ver un cambio en nuestra vida. Y de hecho yo te quiero proponer lo siguiente. Esta crisis tiene el potencial de convertirse en lo mejor que te pudo haber sucedido en tu vida. No quiero pecar de insensible, de inconsciente o de incongruente, porque todos hemos perdido algo en esta crisis. Quizá muchos han perdido a un ser querido, quizá han perdido su salud o a lo mejor un trabajo. Nosotros como familia la semana pasada perdimos a un primo, alguien que estimábamos mucho y fue algo doloroso para nosotros. Pero yo quiero invitarte a que veas esta crisis como lo mejor que te pudo haber sucedido en tu vida. En 1985, un hombre inició una empresa con esos sueños y anhelos que tú y yo tenemos cuando comenzamos un proyecto. Sin embargo, con el tiempo el consejo directivo decidió expulsarlo de su propia empresa. Esta crisis que él afrontó fue muy complicada. 12 años después regresó para posicionar a la empresa que él había fundado como la empresa más importante y seguramente que tú conoces muy bien, porque cambió la tecnología y la forma de hacer lo que tú y yo hacemos todos los días. Ese hombre se llama Steve Jobs y la empresa se llama Apple. Steve Jobs estaba en una plática en una graduación de Stanford y él dijo lo siguiente: lo que para muchos fue lo peor que me pudo haber sucedido, sin duda fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y él tiene una expresión que dice: la verdad, la medicina sabía horrible, pero el paciente la necesitaba. Así como Steve Jobs, estoy seguro que tú y yo tenemos un momento crucial en nuestra vida, que nos ha definido, un momento sumamente complicado, un momento difícil, lleno de dolor y sufrimiento. Pero que gracias a eso, con el paso de los años, hemos visto que hemos crecido, que hemos madurado, que hemos sido más fuertes gracias a eso que tú y yo vivimos. Lo que pudo haber sido lo peor se convirtió en lo mejor que nos pudo haber pasado. Justo en el inicio de nuestro matrimonio, mi esposa y yo estuvimos a punto de divorciarnos. Mis errores nos llevaron a estar prácticamente separados. Y lo que para muchos pudo haber sido lo peor, para mí fue lo mejor. Hoy, después de 6 años, agradezco a Dios por haber vivido ese capítulo doloroso, lleno de sufrimiento, pero de mucho aprendizaje. Porque gracias a eso es que hoy soy el hombre que ahora soy. Hoy soy un hombre que valora a la mujer que tiene a su lado y la familia que Dios me ha permitido formar. Soy un hombre agradecido con Dios por darme una segunda oportunidad. Un hombre que ama a su esposa y un hombre que cuida de sus hijas.
Lo que pudo haber sido lo peor para muchos fue lo mejor que me pudo haber sucedido en mi vida. Y quiero volverte a repetir la pregunta que nos ha acompañado en estas semanas. ¿Cómo puedo ser mejor y mucho más fuerte gracias a esto? Y quiero hablar de esto porque el ser mejor y el ser más fuerte no tiene nada que ver con solo tener la intención o el deseo de ser mejor y más fuerte. Tiene que ver con poner en práctica una habilidad, una capacidad que tú y yo reunimos. Es una especie de superpoder. Hoy vamos a definirlo así, un superpoder que tiene obviamente la facultad y la capacidad de transformar lo malo en algo bueno, los desaciertos en aciertos y, ¿por qué no?, la maldad en bondad. Y quizá te preguntas, Aarón, ¿cuál es ese superpoder? Yo lo quiero. La sorpresa es que tú lo tienes, pero no te has dado cuenta que lo tienes. No es algo natural lo que tú y yo tenemos. Pero ese superpoder tiene que ver con lo siguiente, y es la capacidad de responder a las circunstancias. Esa capacidad de responder y no solo reaccionar ante lo que nos ocurre en nuestra vida. Esa capacidad nos va a permitir ser mejores, mucho más fuertes, no importando lo difícil que estemos viviendo. Y es que tú defines tu respuesta. Tu respuesta no depende de lo que opinen los demás, de lo que digan los demás. Tu respuesta tampoco proviene o depende de lo que te han enseñado o cómo te han moldeado. La respuesta la defines tú mismo. Ahora, yo sé que suena bonito, yo sé que suena alentador, yo sé que todos queremos ese superpoder, pero hay un problema, y el problema es que la respuesta que tiene el potencial para revertir el rumbo de muchas cosas en tu vida no es natural. Seas una persona de fe o no, el tipo de respuesta que tú quieres dar, el tipo de vida que tú quieres vivir, es una vida donde tú eliges la respuesta y no solo reaccionas ante lo que te ocurre en tu vida. Y si tú eres cristiano católico, nuestra historia, la Biblia está llena de hombres y mujeres que desafiaron momentos difíciles, pero que aprendieron a responder y no solo reaccionar ante las circunstancias en su vida. Imagínate, en el centro del cristianismo tenemos a un hombre que se entregó a sus enemigos, un hombre que no se defendió en el día del juicio y un hombre que prefirió salvarnos que salvarse a sí mismo. Tú sabes bien de qué hombre estoy hablando. Por eso nunca subestimes el poder de una respuesta mesurada, de una respuesta bien pensada, de una respuesta sabia, de una respuesta inteligente. Tú y yo tenemos que aprender a responder y no solo reaccionar ante lo que nos ocurre en nuestro día a día. Y hoy quiero hablar de un hombre que modeló y ejemplificó a la perfección esta capacidad de responder a la circunstancia, que puso en práctica este superpoder. Y quiero hablar de este héroe empezando por el final de su historia. Y él dijo en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal. Así es como él lo dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Y ustedes significa personas influyentes, personas de poder o personas malas si tú lo quieres ver. Personas que fabricaron circunstancias del tipo que normalmente transforman al inocente, lo convierte ahora en culpable, o al que fue lastimado ahora está lastimando. Pero esta vez sería diferente. Ahora este héroe diría lo siguiente: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso hacer todo para su bien y todo para mi bien. En esta historia, las intenciones de Dios se hicieron realidad en un joven que enfrentó momentos sumamente complicados, pero que supo responder a las circunstancias en su vida. Sus respuestas fueron inesperadas y antinaturales, pero fueron respuestas que en su momento no tuvieron un gran sentido, pero con el paso de los años fue de bendición para una nación entera. Su contexto es el siguiente: aproximadamente en el año 2000, Dios va a intervenir en nuestra historia y va a hablar con Abraham, el padre de la fe, y le va a decir a Abraham: déjalo todo, quiero que salgas de ese lugar en el que vives, porque vas a ser padre de muchas naciones y por medio de ti yo voy a bendecir al mundo entero. Por medio de esa nación y de tus hijos yo voy a bendecir a muchas naciones.
vamos a darnos cuenta que Abraham va a tener un hijo, sí, muy grande, con su esposa Sara. Su esposa era estéril, Dios cumple su palabra y nace Isaac, el hijo de la promesa. Isaac va a tener un hijo llamado Jacob, y Jacob va a tener 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, y dentro de esos 12 hijos vamos a entender que hay un hombre llamado José, que es el héroe del cual te estoy hablando. Todo esto para hablar de José. José fue este héroe del cual te estoy hablando. Y José tenía un lugar muy importante en el corazón de su padre. Era el consentido, era el mimado de su padre. Pero no solamente era el consentido. José también era odiado por sus hermanos, porque de vez en cuando su papá lo mandaba a ver qué hacían sus hermanos y el reporte no era favorable. Obviamente él decía lo que veía hacer en sus hermanos y sus hermanos le agarraron coraje, y no solo era el consentido, sino que aparte era un chismoso. Entonces idearon un plan para acabar con él, para desaparecerlo del mapa. Y entonces lo meten en un pozo, y mientras deciden qué hacer, porque estaban pensando en matarlo, Judá, uno de los hermanos mayores, dijo: hey, ¿por qué nos vamos a ensuciar las manos? ¿Por qué vamos a intentar matarlo? Mejor saquémosle provecho. ¿Por qué no lo vendemos a los ismaelitas? Y fue así como decidieron venderlo a los ismaelitas, a su propio hermano. Pero eso sí, no tenían la conciencia sucia de que lo habían matado. Engañaron a su padre diciéndole que una bestia salvaje se lo había comido, y en otras palabras le rompieron el corazón al padre. Cuando José es llevado a Egipto, él llegó a manos de un egipcio llamado Potifar. Potifar compra a José a los ismaelitas. Y Potifar comienza a darse cuenta de una peculiaridad en José. Pero antes de avanzar a esto, nos vamos a dar cuenta de algo sumamente increíble. Y es que José tiene mucha similitud con nuestra propia vida. Quizá, así como José, tú has afrontado circunstancias difíciles donde has sentido solo, donde has sentido que nadie te procura, que nadie te cuida. Así es como se sentía José en ese momento. Era esclavo, ya no tenía a su papá que lo cuidara y ahora estaba en manos de otra persona, en este caso de Potifar. Pero el texto y la Biblia da un giro inesperado y nos muestra que el Señor estaba con José. Yo sé que esto no cuadra, ¿verdad? No cuadra porque nosotros desde pequeños, los que fuimos cristianos desde pequeños, no logramos conciliar la idea de un Dios bueno permitiendo cosas malas a las personas que se portan bien, ¿verdad? No nos imaginamos que Dios permita que la gente sufra y sufra aun cuando hacen lo bueno. Un Dios que no permite la maldad en el mundo. Pero olvídate del mundo. Piensa en tu familia. Piensa en tu vida. Muchas veces Dios permite que cosas malas te sucedan. Y es ahí donde entramos en algunos problemas. Porque si Dios estuviera con José, sus hermanos nunca lo hubieran metido al pozo y José nunca hubiera sido vendido como esclavo. Porque cuando Dios está contigo, todo funciona a tu favor, ¿verdad? Eso es lo que muchos creemos. Pero, amigo, los cristianos nunca han creído en eso. Si dejaste de creer en un Dios que nunca permite que cosas malas le ocurran a cosas buenas, felicidades. Dejaste de creer en un Dios que no existe. Ese no es el Dios en que tú y yo creemos. Tú y yo creemos en un Dios que permite el dolor y sufrimiento en nuestra vida con el único fin de hacernos un bien. Con el único fin de que nosotros crezcamos, maduremos, seamos mejores personas de lo que éramos antes. Y en la Biblia vemos una vez más cómo hombres y mujeres experimentaron el dolor, experimentaron las circunstancias difíciles, pero eso sí, nunca sintieron el rechazo ni el abandono de Dios. Piensa en Daniel. El profeta Daniel estuvo en un foso lleno de leones y Dios estuvo con él, lo libró y lo salvó. También Dios estuvo con los amigos de Daniel en ese horno. Dicen que eran 3, pero se veían 4. Y es que Jesús los estaba protegiendo y cuidando de que no fueran quemados en ese momento. También Dios estuvo con Pablo en la cárcel, como estuvo con Pedro. Y ha estado así con cada uno de nosotros en nuestros momentos más difíciles. Nuestro Dios permite el dolor, pero con el único fin de hacernos un bien. Pero regresemos a la historia. El texto dice que Dios estaba con José. Quizá no la buena suerte, quizá no la prosperidad,
Quizá la justicia tampoco estaba del lado de José, pero José, tanto tú y como yo, tenía un superpoder. Y él decidió poner en práctica ese superpoder de responder en vez de solo reaccionar ante las circunstancias en su vida. Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo. Sin embargo, no se emocionen aún. José todavía era un esclavo. Todavía no veía muchas cosas buenas ocurrirle a él. Y Potifar notó desde el principio que José tenía una cualidad, y es que Dios estaba con él porque todo lo que hacía tenía éxito. Fue ahí donde lo promovió para que sea el administrador de todos sus recursos, de todos sus bienes, porque José era un hombre responsable, un hombre que respondía y no solo reaccionaba, un hombre que hacía y no solo se quejaba, un hombre que tenía iniciativa, era proactivo y no solamente se iba dejando mover por las circunstancias en su vida. Entonces, seguramente muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar y le hubiéramos dicho a José, sabes, yo creo que el Dios en el que tú crees es un Dios equivocado, no es el bueno, porque mira todo lo malo que te ha pasado, ¿no? Y pues no puede ser que te estés viviendo esto. Pero el caso es que gracias a esa respuesta responsable de José, es que José comenzó a ser promovido. Y fue tanto esto que Dios comenzó a prosperar a Potifar. Y yo sé que muchos de nosotros decimos, pero qué injusto, ¿por qué no prosperó José? ¿Por qué prosperó su amo? ¿Qué acaso José no estaba haciendo lo bueno? ¿Qué acaso Dios no estaba con José? ¿Por qué prospera a su amo, a Potifar? Pero José sigue respondiendo como si Dios estuviera con él. Iglesia, escucha esto. José respondió como si Dios estuviera con él, aun cuando lo que le estaba ocurriendo demostraba que Dios lo había abandonado. José decidió responder como si Dios estuviera con él, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado. Y es que José no tenía un ángel, no tenía una Biblia, no tenía alguien que le estuviera diciendo, hey, aguanta, todo va a cambiar, tú sigues siendo fiel, sigue portándote bien. Sencillamente José decidió responder de una buena manera y no reaccionó únicamente a las circunstancias. Puso en práctica ese superpoder, la capacidad de responder. Y la historia no mejora, de hecho empeora, se pone peor aún. Y es que muchas veces en nuestra vida creemos que cuando hacemos algo bueno vamos a ver algo bueno de regreso, pero a veces no ocurre así. Y si este es tu caso, déjame enseñarte que aun cuando tú hagas lo bueno y no recibas lo bueno, no puedes pensar que ha sido tiempo perdido. Dice la Escritura que no nos cansemos de sembrar, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Así que no te canses de hacer el bien. Y José era un hombre muy apuesto, era un hombre fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y pareciera que todo este rollo de responder bien no está funcionando una vez más, porque una nueva tentación, un momento complicado vuelve a venir a su vida. ¿Qué hubieras hecho tú si la esposa de tu amo te está pidiendo que te acuestes con ella? No me respondas mejor, solo piénsalo. Porque de las dos formas José perdía. Si se acostaba con ella por obedecer a la esposa de su amo lo mandaba a la cárcel. Pero ya vimos que si él se negaba, y es lo que vamos a ver a continuación, si él se negaba y respondía de buena manera, de todas maneras él salía perdiendo. Y fue precisamente lo que ocurrió. José no solo reaccionó ante la tentación, sino respondió y le dijo, no me quiero acostar contigo, porque no quiero traicionar la confianza de Potifar, que me ha puesto a cargo de todo esto. ¿Qué hubieras respondido tú una vez más? Es interesante porque, no sé, José no tiene un currículum positivo, un currículum bueno, un currículum admirable. Mira, José había sido secuestrado una vez, José fue vendido 2 veces como esclavo y le sigue siendo leal a Dios, sigue obedeciendo a Dios. Pero aparentemente Dios no ha hecho nada bueno por él. Esta mujer sigue insistiendo, lo sigue tentando y él se sigue negando. Él no solamente reacciona, sino responde, se niega y no quiere traicionar la confianza.
Esta mujer se llena de coraje porque no se puede acostar con José y engaña a su esposo de que José la había violado. Y una vez más, si creías que la historia era mala, se pone peor. Ahora José es mandado a la cárcel. José va a pagar por un crimen que él no cometió. ¿Sabes por qué? Porque él no lo cometió. Es un inocente culpable. Es alguien que está siendo condenado a algo que él no cometió. Piénsalo bien, por hacer lo correcto él se fue a la cárcel. Y ahora tiene que actualizar su currículum, porque ahora no fue solo secuestrado una vez, vendido 2 veces, sino que ahora ya está en la cárcel, ¿no? Amigos, cosas malas siempre le han ocurrido a personas buenas. Inclusive a personas con quien Dios está. Vamos a seguir la historia la próxima semana, pero por favor, yo solamente quiero que hagas algo. Te quiero dejar una tarea. Y es una pregunta aterradora que nos va a dejar reflexionando en muchas cosas. Antes de decirte la pregunta, quiero que pienses en la situación difícil que estás viviendo. Quizá tienes un ser querido que está enfermo, o quizá tú eres el enfermo. Quizá perdiste tu trabajo, quizá tienes un problema financiero, quizá estás peleando mucho con tu esposa, quizá estás al borde del divorcio, quizá, no sé, tienes un problema en tus relaciones. Yo no sé cuál sea esa situación, pero la pregunta es, ¿cómo respondería alguien en mi circunstancia? ¿Ya pensaste cuál es tu circunstancia? Bueno, ¿cómo respondería alguien en mi circunstancia difícil si tuviera la certeza de que Dios está con él? Si tuviera esa certeza, esa seguridad de que Dios está con él. Y sabes, no quiero que hagas nada, solo quiero que pienses. Porque tú ya sabes cómo reaccionas tú. Quizá te deprimes, quizá tiras la toalla, quizá te rindes. Tú ya sabes cómo responde la mayoría de las personas. Pero ¿cómo respondería alguien como José en tu circunstancia? ¿Cómo hubiera actuado José en medio de tu dolor? En medio de tu circunstancia, en medio de ese momento difícil que hoy estás viviendo. ¿Cómo respondería si estuvieras seguro que Dios está planeando algo? Una vez más, Dios permite el mal en nuestra vida, el dolor y el sufrimiento con el único fin de hacernos bien. Que hay algo bueno que depende de mi respuesta, de mi decisión de reaccionar y no solo de responder y no solo de reaccionar. Yo creo que hemos vivido lo suficiente y nos hemos dado cuenta que en muchas cosas en nuestra vida solamente hemos reaccionado. Es tiempo de responder. Así que yo no sé qué es lo que tú estás pasando, por qué cosas estás viviendo y afrontando. Yo no conozco tu historia, pero sea cual sea, estoy seguro que esta disposición a responder en vez de reaccionar es tu mejor opción. Tienes que poner en práctica ese superpoder. El enemigo te ha querido tener mucho tiempo así, sin capacidad de respuesta, solo reaccionando. Pero en el momento en el que tú respondas a tu circunstancia difícil, muchas cosas van a comenzar a cambiar. Y quizás respondas y nada cambie, pero por lo menos estás respondiendo por primera vez y dejando que Dios reaccione a tu respuesta. Dios reacciona a nuestra respuesta y Dios hace muchas cosas gracias a nuestra respuesta. Es la mejor manera de prepararte para lo que Dios tiene para tu vida. Yo estoy seguro que tú puedes salir de esta crisis mucho mejor y más fuerte si aprendes a responder y no solo a reaccionar. Esto que estás viviendo es solamente una parte de la historia, no es tu historia entera. Pero tú en este momento tienes la posibilidad en tus manos de hacer algo con tu presente para bendecir tu futuro. La siguiente semana vamos a continuar con esta historia, pero piensa por favor ahí en casa, ¿cómo reaccionaría cierta persona, una persona como José, en mi momento difícil que estoy atravesando? Te darás cuenta que Dios está contigo, que nunca te ha abandonado y que Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Nos vemos la próxima semana.